Bueno, les voy a compartir pantalla. Como siempre, este capítulo es como, wow, o sea, vamos como yo digo, como escudriñando nuestro interior, nuestro corazón. Y eso ha sido eh, muy revelador. Entonces, vamos a comenzar. Dame un segundito, amplio acá para que sea mucho mejor. Con el tercer capítulo que se llamaba, cuando lo leí, la verdad que el título me llamó mucho la atención, que decía retroceder para poder avanzar. Eh, y le pedí a Dios como antes de leerlo, solo con el título, que por favor me permitiera ver cosas que no había visto de lo que Él quería para mí. Y vamos a comenzar con, quisiera escucharlas. No sé si alguna quiere compartirnos algo que le haya llamado la atención de este capítulo, antes de comenzar, digamos, con un poco el resumen que preparé, que fue como lo que más me impactó. Yo quiero. Dale, Estábamos listo. hablándolo con mi hermana ahorita y lo quiero compartir. Si no lo hago, me da algo. Me da algo, A mí sí, te me entiendo. encantó ay, como que, como les dijera, esa reflexión o en ningún momento yo lo había pensado de esa manera. Mateo 10:37, la página 78. Que dice, por esta razón Jesús dijo, el que quiere a su padre, madre, hermano o hermana, cultura, bueno, todo lo que nos puede influenciar, ¿cierto? Ujú. Él sabía dónde iba. Más Sí. cultura, otras influencias importantes, tradiciones religiosas, enfermas, más que a mí, no puede ser mi discípulo. Yo la verdad, cuando yo leí, yo dije: "Ay, no puede ser", yo lo concebía de una manera diferente, ¿cierto? Y además lo dejaba como muy superficial. Sí, deja a tu madre y a tu padre, dije: "Ah, no, eso debe ser todas las personas que uno, pues, sencillamente quiere estar ahí". Pero me impactó porque dice: "Él sabía que nuestras familias son imperfectas y que nuestras relaciones y modelos de amor están dañados debido al pecado". Y yo, oh my God, no puedo, no lo puedo, no lo puedo comprender. No lo puedo comprender. Nunca me imaginé que el estar atados a los recuerdos, a las situaciones que yo viví con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mi tía, con mi primo, que me dijo, no me dijo, realmente me estaban alejando del amor de Dios porque Él me pide de mí todo, mis pensamientos, mis sentimientos, mis emociones. Entonces, eh, no, mira, para mí eso fue revelador, como dices tú, porque de verdad que fue algo increíble. Entonces, yo digo también con Mateo 22:37, me amarás de todo corazón, con todo el alma, con todo, con todo. Entonces, con todo es todo, ¿cierto? No, Ujú. yo tengo que dejar todo, eso se quedó allá porque, como él dice o nos deja ver ahí el autor, Dios sabía que ese amor no era ese amor que Él realmente siente por nosotros, ¿cierto? Entonces, eso me pareció increíble y cómo Él dice que debemos ser su prioridad, lo primero de lo primero, nuestros pensamientos, la meditación, mi actitud, mis palabras, mi mirada, mis sentimientos. O sea, no, definitivamente es algo increíble y además de eso, lo completa ahí diciendo que no se inquieten por nada, sencillamente le pidamos, le creamos y que Él nos dará esa paz que cuidará nuestros pensamientos. Y además termina ahí abajo diciendo, como yo lo veo, que pensar en todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo digno de admiración, solo en eso pensar. Y yo decía, Dios mío, ahí está, para mí, ahí está todo, ahí está todo. Ujú. Es cierto, gracias por compartirlo. La verdad es que
fue un capítulo muy revelador. O sea, uno siempre habla del impacto de la familia, pero cuando lo lee y este autor lo desglosa de esa forma, uno entiende no solamente el comportamiento de uno y lo que uno está viviendo hacia atrás, sino también el legado, o sea, lo que viene hacia abajo y cómo se puede trabajar. Entonces, Ujú, gracias por compartir lo que dices. Pensar todo lo bueno, qué difícil, ¿no? Uno cree que es, cuando lo lee dice, es súper fácil, ¿no? Mente positiva. Cuando uno vive situaciones difíciles, pensar todo lo bueno, lo amable, lo puro, lo digno de admiración. Y es que dice, en eso pensad. O sea, ujú. si lo dices porque sabe que acá en la cabeza empieza todo. Entonces, qué rico que lo hayas compartido, Marta. Nidia. Ay, eh, para mí también fue muy importante, bueno, todos me han parecido importantes, pero este, digamos, de retroceder para poder avanzar. A mí, a mí, hay algo suena ahí, no me, algo, ¿no? ¿Hay como un ruido o no? Ok, estoy bien, ok. Entonces, para mí, digamos que fue muy, o es muy importante, porque al decir acá retroceder para poder avanzar, y luego cuando miraba la historia que se relaciona ahí el autor con respecto a José, a mí siempre me ha gustado mucho la historia de José porque es una historia completa que abarca todas las, digamos, áreas laboral, económica, física, espiritual, y eso me lleva mucho, digamos, a la parte, digamos, de una consejería, porque una consejería tú la empiezas con retroceder a muchas cosas, el averiguar todo el pasado desde uno, desde pequeñito, y el empezar dar paso a paso para ir mirando lo que él decía de ¿cómo se llama? El genograma, creo que es. Exacto, ya me acuerdo la palabra, el genograma. Entonces es como mirar eso y ver que tantas copias, yo siempre utilizo mucho la palabra copiar, nosotros desde chiquitos copiamos muchas cosas de nuestros papás, de nuestros familiares, de nuestros hermanos, pero cuando, como dice ahí, cuando nosotros crecemos, nosotros no somos conscientes de decir, ay, mi papá lo hacía o mi mamá lo hacía, sino que inconscientemente tú haces cosas que hacían ellos o que hablaban ellos o como ellos lo manifestaban, ¿no? Como la parte de las, por ejemplo, las emociones. Entonces, para mí, para no alargarme, para que puedas empezar cuando dice aquí con la primera que empieza aquí, que dice la espiritualidad emocionalmente sana no tiene que ver con la negación ni con la ilusión, sino con la realidad. Consiste en aceptar la decisión de Dios de hacernos nacer en una familia determinada, en un lugar preciso y en un momento específico de nuestra vida. Y por último, hay una cuestión que algunas personas dicen, no, yo no estoy de acuerdo con que uno se retroceda o le pregunte en la vida, sino que lo que es en este momento, porque en este momento somos nuevas criaturas. Pero no, porque el versículo dice, si somos, tenemos un nuevo, el Señor nos quita el viejo ropaje y nos ponemos el nuevo, pero tenemos que aprender a caminar con ese nuevo ropaje, quitar las cosas que tenemos y las cosas no se quitan de la noche a la mañana. Nosotros copiamos cosas desde chiquitos que los tenemos de grande, que hay cosas que sí, obviamente, que aportan en nuestra vida, como él lo dice, pero hay cosas que no las debemos seguir, sino que las tenemos que cambiar. Yo digo que es el de desaprender para aprender, o sea, para no alargarme más y si no me quedo. No, gracias, gracias, Nidia, porque lo que dices es verdad y no es magia. O sea, a veces creen que cuando uno dice me convertí al cristianismo o recibí a Dios en mi corazón, ¡pum! De la noche a la mañana, eh, todo lo que venía trabajando, todo lo que tengo, desaparece. Y no, o sea, uno tiene que trabajar en eso, trabajar en quitar ese viejo ropaje, en quitar esas ataduras, en quitar esas malas costumbres, esos malos comportamientos que incluso uno no sabe que están mal, hasta que a la luz de la palabra se revela, como decía Marta, se revela. Y eso es un trabajo difícil. Él lo dice y duele, duro, duro, porque no es fácil. A mí me parece que es un tema complicado, pero creo que la sanidad real y la libertad de la que Dios habla en su palabra empieza cuando uno retrocede para avanzar. Cuando uno retrocede y no en el sentido de vuelvo a hacer cosas que hacía antes o me vuelvo joven, siento ya adulta, sino retroceder en analizar tercera y cuarta generación hacia atrás qué pasaba, cuáles eran sus comportamientos, sus límites, para entender hoy por qué me comporto de esta forma o por qué hoy me cuestan ciertas cosas. Entonces, gracias por compartirlo. Dani, Primero la otra, Dani.
Dale tú si quieres y después Dani Mayo. Primero Dani Maldonado y después Dani Mayo. Listo, vale. Yo quería compartir porque mientras yo leía me impactó algo que lo que yo hago afecta a mis generaciones y a veces somos muy poco conscientes de eso. Vamos tomando decisiones o haciendo ciertas cosas y a veces no hacemos esa reflexión de que eso va a afectar a nuestra generación, ya sea en bendición o en maldición. Entonces me lleva como a reflexionar mucho sobre antes de hacer algo, pues dejarnos guiar como por Jesús. Y después de eso también me gustó que el libro decía que mi familia biológica de origen no determina mi futuro, es Dios quien lo determina. Y que lo que ocurrió antes no es mi destino. Entonces también está como ese paralelo de que si bien hay consecuencias, pero Dios también lo puede transformar todo para mí. Así es, Dani. Gracias por compartirlo porque como dices, creo que muchas veces como mujeres no somos conscientes del impacto de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decimos. Y hay que ser muy intencionales a la hora de actuar y no simplemente dejarnos llevar por la emoción que estoy sintiendo, por el sentimiento y que nos lleva a tener consecuencias en nuestras primera, segunda y tercera generación. Gracias por compartir. Dani, bajaste la mano, pero no sé si quieras decir algo. Dani Mayo. Listo, es que sí, estoy muy de acuerdo con lo que decían nuestras compañeras y ahí para complementar de pronto que también lo dijeron, es que a pesar de que llevamos de pronto una vida, como lo dice el libro, de espiritualidad en la iglesia, o sea que podemos llevar muchísimo tiempo, pero que la verdad de Jesucristo no nos ha transformado profundamente en el interior. Entonces, lo resumo en que veo que varias de las cosas que están acá me suceden y llegué a la conclusión, ok, todo tiene una explicación. Como, ok, todo lo que me está sucediendo tiene una explicación. Me gustó mucho esta parte de que las consecuencias de las acciones y decisiones que se toman durante una generación afectan a las generaciones siguientes. Entonces, como, bueno, yo no tengo hijos, estoy soltera, pero ¿qué cosas estoy haciendo en mi vida que si Dios en algún momento me da la oportunidad de ser hija, como, de qué forma estoy, de ser mamá, de qué forma voy a impactar esas generaciones? Entonces, eso, ya, gracias. Qué chévere, Dani, porque uno, y lo que tú dices, no solo esperar a ser mamá, porque no, o sea, es a todas las personas, a esas generaciones más jóvenes, ¿sabes? Como cuando habla de pie, le consejo a las ancianas de la iglesia, así sean no solamente los hijos, sino todas las personas que uno tiene a su alrededor. Yo, la verdad, que impactada cuando hablaba de los tíos, de los abuelos, de los primos, porque yo nunca miraba esos comportamientos, siempre me centraba en mis papás, en mi papá y mi mamá. Pero cuando ellos decían, no, tus abuelos, tus tíos, tu tío abuelo, y con el genograma, cómo es tan explícito y cómo uno les lleva a entender, porque una veces, no sé si les pasa que uno dice, ¿por qué yo me comporto de esa forma? Porque yo soy así, porque no puedo ser diferente o porque reacciono de esta forma. Y cuando uno empieza a analizar ese ADN de que él hablaba en la genética de mi familia, uno entiende muchísimas cosas. Y ahí no lo nombró en el libro, pero también el tema cultural, o sea, el hecho de haber nacido en Colombia en las regiones que ustedes nacieron, tiene un propósito, tiene una raíz de por qué actuamos como actuamos, de eso que dicen que la cultura machista, de la cultura eh, del matriarcado en algunas zonas del país, eso tiene alguna lógica, eso tiene alguna implicación en nuestro actuar, en cómo somos hoy en día. El tema que él hablaba de tener padres separados, de tener madres sometidas, anuladas, todo ese tipo de ambientes que se generaron en nuestros antepasados interfieren en nuestros mandamientos, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, qué importante para mí fue uno de los capítulos que, que si a mí hasta ahora me dicen que se lean un capítulo, les digo que se lean este. O sea, los primeros sí, muy interesantes, pero si solo pueden leerse un capítulo, que se lean este que seguro va a cambiar su vida. Margarita. Buenas noches, quería comentar, era que para mí el hecho de volver, ir hacia atrás, me hacía pensar que sí, me volvería más consciente de pronto de prácticas que al Señor no le agradan.
porque es que si no soy consciente de eso, de pronto no voy a dejar que el Espíritu Santo haga la obra en mí, porque entre más consciente, porque es que cuando hablan del cambio, uno quiere cambiar, uno tiene que conocer qué es lo que va a cambiar, porque si no, ¿cómo? Entonces, eso de volver atrás me hacía pensar que esté como más presente en mi espiritualidad y que muchas veces de pronto he actuado contrario a la palabra por no tener esa conciencia de esa práctica o esa conducta que viene de mis padres. Entonces, entre más consciente sea yo de esas prácticas, voy a dejar que el Espíritu Santo siga haciendo la obra en mí. Totalmente de acuerdo, y ahí va cuando dice la palabra que, que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Pero si yo no reconozco primero mi debilidad, ¿cómo voy a ver el poder o la fortaleza de Dios? Entonces, eso es súper relevante para mí, el ser consciente, y este libro me ayuda mucho a ser consciente de mis emociones y de mi espiritualidad, porque no son algo separado, permite que yo pueda ver los milagros de Dios día a día en mi vida, en mi familia, en mi hogar. Entonces, eso me parece, o sea, estar presente en el hoy me parece muy importante. Así que gracias por compartirlo. Voy a empezar a compartirles un poquito y más adelante les voy a ir preguntando cómo lo ven ustedes. Y quería comenzar cómo empieza el libro y es la espiritualidad emocional y es emocionalmente sana no tiene que ver con la negación ni con la ilusión. Porque cuando uno ve el nombre del libro o cuando le hablan de eso, parece que fueran dos cosas contrarias, ¿no? Como espíritu y emociones como que no van de la mano, como diría alguien, se equivocaron en el nombre. Pero al final, eso no es vivir ni negando las emociones, ni diciendo está mal sentir ira, está mal sentir tristeza, está mal sentir alegría, ni tampoco únicamente con la ilusión de todo es espiritual, de que soy una nueva criatura, entonces, ¡pum!, hoy ya soy, mejor dicho, parecida a Cristo. No, sino con la realidad. Y la realidad es que cada uno de ustedes nació en esa familia, Dios le asignó a esos padres porque ninguno de ustedes eligió qué papás recibir, o yo quería este papá o cambiame este papá, no, Dios lo designó, la cultura en la que viven y con la historia que trae su familia. No es un accidente, no es un error, tiene un propósito, tiene un maletín, un equipaje emocional, tiene una historia. Porque a veces muchas personas dicen, ay, no, es que a ti te va bien porque es que tus papás tuvieron dinero. No, es que te va bien porque tus papás em, no se separaron. No, a ti te va bien porque fuiste hija única. No, lo importante es ser consciente de la familia en la que estoy de origen, entenderla, retroceder quiere decir, porque yo decía esa palabra retroceder, ¿porque la utilizo? Y es analiza tu pasado, analiza no tu pasado solamente en tu comportamiento, sino tus generaciones pasadas para tener mucha más claridad en tu futuro. Entonces, me parece muy importante porque muchas veces no aceptamos la realidad en la que estamos, no aceptamos la familia en la que Dios nos puso. Anhelamos otra familia, anhelamos otros hijos, anhelamos otros hermanos, anhelamos otra mamá, otro papá. Juzgamos el comportamiento de nuestros padres sin entender lo que hoy ya estas 20 mujeres ya saben y es que tiene un impacto lo que pasó con los papás de nuestros papás. Y muchas veces, como decía Margarita, por ellos no ser conscientes, por no analizar su origen, estaban separados de la voluntad de Dios, no estaban haciendo la voluntad de Dios y vivieron vidas difíciles, duras, tristes y no disfrutaron de esa gracia de Dios por no ser conscientes y hacer un stop. Entonces, creo que lo primero importante es que todas acá aceptemos la familia en la que Dios nos puso. Y eso pasa mucho no solamente con el tema de la familia, sino también con el cuerpo, o sea, con la humanidad que Dios nos dio. Aceptemos esta humanidad y ahí vamos a poder empezar a trabajar en ella. Pero el primer paso es aceptar la familia en la que Dios las puso. No fue un error, no fue un accidente, no fue que Dios, ¿y dónde pongo a Kelly? Ay, no, pues pongámosla acá. Y a Amar, no, pues, no, Él tenía todo un plan preparado. Y ese plan incluía ser conscientes de nuestra familia para empezar a trabajar y romper comportamientos y romper pecados que nuestros antepasados tienen para transformar así nuestras generaciones futuras, para así transformar el ambiente en el que estoy, para así vivir una vida en libertad. ¿Qué es eso del equipaje emocional? Y ahí hablaba de dos puntos que me impactaron y fue las bendiciones y los pecados de 2 o 3 generaciones. No solamente son nuestros padres, hay que analizar a nuestros abuelos
y a nuestros bisabuelos. Tienen un profundo impacto en quienes soy hoy en el presente. Analicen su vida. ¿Tienen mala relación con sus hijos? ¿Tienen mala relación con sus hermanos? ¿Tienen mala relación con sus esposos? Intentan acercarse a Dios, tener buenas disciplinas, como lo decía en el libro, pero siguen teniendo problemas en su convivencia, en sus relaciones interpersonales, en las relaciones de trabajo, en su autoestima. Revisemos qué está pasando con nuestras generaciones pasadas para poder ser conscientes y trabajar en un mejor presente, que es lo único seguro que tenemos. Y la segunda hablaba de el discipulado nos exige dejar de lado los modelos pecaminosos de nuestra familia de origen para volver a aprender cómo vivir a la manera de Dios. Y resalté la palabra aprender porque en mis estudios y en lo que yo he aprendido, en donde me he especializado, qué difícil es aprender. ¿Por qué? Porque cuando uno aprende ya siendo adulto, eso es andragogía, o sea, la enseñanza a adultos es andragogía, a pequeños es pedagogía. Cuando uno es pequeño, tú no tienes una historia. Entonces tú todo lo que aprendes como una esponjita, todo es algo nuevo que se va quedando en tu disco duro como algo nuevo. Entonces nuevas formas de hacer X o Y cosa. Pero cuando tú eres adulto, tú tienes que, para aprender, tienes que desaprender. Entonces, la parte difícil no es el aprendizaje. La parte más complicada es elegir desaprender. Algo que has hecho por 20, 30, 40, 50 años, que Dios te está mostrando que está mal, lo más complicado es cambiar ese hábito, es desaprender eso para darte la oportunidad de realmente aprender algo que te va a acercar más a la voluntad de Dios. Entonces, aquí es donde mujeres tenemos que ponernos, como decía el capítulo anterior, a orar por valor, porque no va a ser fácil, porque es que yo soy así, porque es que yo llevo 50 años haciéndolo así y para mí está bien. ¿Realmente está bien o te está generando problemas o pecados ocultos que tú no has sido consciente de? Entonces pidámosle a Dios esa valentía, esa fortaleza para que nos permita identificarlos y arraigarlos, quitarlos para poder aprender realmente cómo es los conceptos o los comportamientos de una familia en Cristo, de realmente una familia en Dios. Eso fue algo que a mí particularmente me llamó la atención. Y luego nos lleva a los 10 mandamientos, que no sé si les causó gracia, pero cuando yo los leía yo decía, o sea, alguno me pegó, o sea, alguno yo decía, esto es para mí, o sea, este mandamiento me lo llevo, lo he venido cargando, este mandamiento lo he venido gestionando, lo he venido manipulando, lo he venido moldeando, lo he venido actuando de forma inconsciente en mi vida, nunca había sido consciente de que la forma en la que yo como mujer, como familia, manejo el dinero es porque así mis antepasados creían que se debía manejar, pero realmente es la manera en la que Dios lo dice. Realmente la seguridad que me decían o la seguridad que dice la sociedad en la que vivo, el sistema, que el dinero es la seguridad, realmente es la seguridad en mi vida. Pero lo importante los puse acá y los voy a nombrar es porque una de las tareas es ponte a pensar cuáles han sido esos 10 mandamientos que han moldeado tu vida, que vienen de tus generaciones pasadas. Era la fuente del dinero, la fuente de éxito, la fuente de seguridad. Si tengo más dinero, mejor persona soy. ¿Cómo manejaban el dolor? ¿Qué crees tú que es la mejor forma de manejar el dolor? No lo que te enseña, no lo que te enseñan, lo que vives. Porque una cosa es lo que a uno le enseñan y lo que uno cree que es correcto, pero otra cosa es lo que vivo. Entonces, ¿cómo realmente yo he manejado el dolor? ¿Realmente es de la manera de Dios? ¿Cómo he manejado el conflicto? Evado el conflicto, no lo afronto, soy muy explosiva y no filtro mis palabras, no disminuyo el nivel de la emoción y me dejo gestionar por mi emoción. ¿Cuál es el concepto de mi familia? Que así mi esposo haya sido infiel, que así mi esposo me pegue, que así como mi esposo trabaja y yo nunca trabajé, entonces tengo que someterme a un matrimonio arraigado por la autoridad masculina. ¿Qué es el concepto de familia? ¿Cuál es el concepto de la sexualidad, del sexo? Y de verdad que en la charla de amigas que tuve sobre la sexualidad con una amiga líder de un grupo de casados, para mí fue muy revelador porque hay muchos mitos, no solamente en el cristianismo, sino en general en la mujer con respecto a la sexualidad, con respecto al sexo. Entonces es importante, realmente yo lo estoy viviendo porque así me lo enseñaron, así lo vi,
porque es la sexualidad plena como habla Dios, porque lo habla muy claro en su palabra. ¿Cuáles son los roles? ¿Cuál es el rol de la mujer y del hombre? Yo sé que han cambiado hoy en día, pero al final la palabra de Dios no cambia. Entonces, sí, hoy en día las mujeres trabajamos, las mujeres somos exitosas, las mujeres ganamos dinero, muchas ganan mucho más que sus esposos, pero eso no va a quitar el rol que tú tienes como mujer, que dice la palabra de Dios. Pero ¿cuál fue el rol que a ti te criaron de esa forma? ¿Cuál es el rol de la mujer? ¿Cómo se maneja la ira? ¿Está malo sentir ira? ¿Sentían ira escondidas? El tema de la familia, del éxito, ¿qué era el éxito para tu familia? ¿Qué celebraban tus padres, tus abuelos, qué le celebraban a tus papás? El éxito porque se graduaban, porque tenían buenas notas en el colegio, porque eran buenos seres humanos en el barrio, porque tenían una moral éticamente buena, cómo manejaban las emociones, estaba bien sentir, estaba mal sentir, cómo manejaban las relaciones, cómo era la relación de tu mamá con su suegra, de tu papá con su suegro, con los tíos, cómo era la relación entre hermanos. Ese tipo de información que para mí, como les digo, es revelador, nos permite entender un poco por qué somos las mujeres que somos hoy en día, porque actuamos muchas veces de la forma en la que actuamos. Entonces, primera tarea, revisen sus 10 mandamientos. Él ahí puso 10 de ejemplo, pero la idea es que cada uno se pueda sentar y que le pida a Dios cuáles son esas 10 temas, 10 pilares que tú ves, que me revelas, que yo siento que en mi vida tal vez han sido comportamientos que vienen generación tras generación. Y uno lo puede ver porque muchas veces cuando yo fui consciente de eso y hablo con mi esposo, incluso discuto o empiezo a entender por qué es tan importante ciertas cosas en mi vida. Claro, veo cómo mi mamá nos crió, veo la mamá de ella, cómo las crió, veo cuando, porque mis papás, yo fui cristiana de cuna, como el impacto de de que mi mamá y mi papá hayan roto pecados de sus generaciones anteriores cuando recibieron a Cristo, hoy en día hace que mi vida sea diferente. O yo veo el impacto de decisiones positivas que ellos tomaron, incluso a veces sin saber, que está afectando a mi generación y que seguro va a afectar la generación de mis hijos. Entonces, este ejercicio no es una tarea de un día, de un check, es algo que toma tiempo, es algo que puede doler, es algo que puede hacernos sentir incómodas, pero al final la única forma de avanzar es retrocediendo, es identificando este tema de los 10 mandamientos. Y no sé si les llamó la atención también, porque una vez en la Biblia habla de todo el mundo como o de todos los personajes como lo bueno, ¿no? Entonces Abraham, el hombre de la fe, David con un corazón conforme al corazón de Dios, pero muy pocas veces nos sentamos a entender la humanidad de estas personas. Y en este capítulo mostraban la familia de Abraham, la familia de, pues de Isaac, Jacob, cómo era una familia con la mentira, como cosas que uno dice, wow, yo nunca había visto eso de esa forma, la verdad. Yo nunca me había sentado a analizar. Claro, le mintió 2 veces a su esposa, mintió 2 veces porque creía que su esposa era muy bella y que iba a pasar en la sociedad. Luego, ¿qué pasó? Jacob mintió. Luego, ¿qué pasó? 10 de los hijos de Jacob mintieron. Entonces, si ven cómo la mentira fue algo y uno dice, wow, o sea, uno de los mandamientos de la familia de Abraham fue la mentira porque se fue replicando de generación en generación. El tema del favoritismo, entonces que querían unos más que otros, separación de ellos en las familias, yo me imagino también el tema de los matrimonios, me imagino a Moisés que fue una persona abandonada, o sea, todo ese tipo de comportamientos creo que los tenemos que analizar para entender que hay que cortar, cambiar, identificar para poder ver la libertad que Dios tiene para nuestra vida. No sé si en este punto alguna quiera comentar algo que le haya parecido valioso, que haya sido revelado y quiera compartirlo. Margarita. Es que me llama mucho la atención cuando el escritor habla de que aceptar, ¿verdad? Aceptar la familia que, que el Señor fue el que eligió. Entonces me llama mucho la atención porque en los conflictos que a veces de pronto he tenido, quisiera cambiar a mi hermano o de pronto quisiera cambiar a mi esposo. Y fue como muy revelador porque me di cuenta que el hecho de querer cambiar a alguien
que yo no tengo esa potestad. Es un síntoma de unas emociones que no están sanas. Entonces yo dije, ay, pero qué ilusa, qué irrespetuosa he sido cuando he querido que sea de otra forma, tan atrevida yo. Y entonces me di cuenta de eso, de que no tengo ninguna potestad para cambiar a nadie. Y por el contrario, te permitió ver algo, algún comportamiento o algo que está en tu familia. O sea, Claro, porque porque es que eso viene de que todos queremos cambiarnos, todos queremos cambiarnos. Y me di cuenta, era con mi esposo, que a veces lo quiero cambiar, como que quiero que sea como yo quiero. Yo dije, qué falta de respeto, me di cuenta. Pero eso nos eso pasa a viene todos. de mis hermanos, de mi mamá, más de mi mamá que de mi papá, que de cambiarnos. Sí, eso también. Claro, y también porque cuando se unen dos familias, ¿no? Porque ¿qué pasa en un matrimonio? Tú estás trayendo tu carga emocional, tu equipaje emocional, y tu esposo está trayendo su equipaje emocional para construir el equipaje emocional de tu familia. Y eso ha sido, de hecho, con mi esposo nos hemos sentado a analizar, bueno, yo a veces también lo quiero cambiar, eso nos pasa a todas, yo creo, a todas las esposas, pero yo después digo, ¿por qué él actúa como actúa? Y empiezo a ver hacia atrás Mm, y, wow, muchos temas que yo digo, y por eso les habla de la cultura. Mi esposo es de Santander y el tema cultural influye muchísimo, aunque uno no lo quiera ver y uno dice, no, pues es que me tocó irme por trabajo, mis papás nací allá porque estaban viviendo en otro país, eran militares. Eso tiene un impacto, o sea, a Dios no se le salió de las manos, tiene un propósito y está afectando tu presente. Entonces, qué chévere lo que nos cuentas porque la verdad está ahí en identificar, en en entender, en agradecer, aceptar y desaprender para empezar a aprender o para empezar a aceptar también las emociones de otros, ¿no? Porque somos cuatro hijas de mis papás y te aseguro que las cuatro mujeres son totalmente distintas y somos hermanas. Entonces uno diría, si fueron criadas de la misma forma, Dios tenía ese gen para cada una y cada una en su intimidad tiene que revisar porque puede que tengamos cosas en común de la crianza, conceptos en común, por ejemplo, el concepto de la familia, que fue una familia, nosotros hemos sido cristianas toda la vida, entonces es un concepto de familia distinto. No quiere decir que sea el concepto de Dios de la familia, sino el que mis papás intentaron inculcarnos o en la crianza del comportamiento. Pero las cuatro familias, porque las cuatro ya estamos casadas, son totalmente distintas. Entonces, a mí me parece eso como increíble, la verdad, cómo se empieza a mezclar la genética, a mezclar el plan de Dios con un propósito. O sea, yo digo que cada familia, Él la une con un propósito y cada una de ustedes está donde está porque tiene una responsabilidad en el plan perfecto de Dios. Entonces, gracias por compartirlo. Em, Seguimos con el concepto de compartimentación, que también me pareció interesante, así como vimos el tema de la diferenciación en el capítulo anterior y qué importante es valorar lo diferentes y únicas que somos. Y compartimentación decía es erradicar los mensajes, hábitos y comportamientos era lo más difícil. Él hablaba ahí cuando hablaba de la compartimentación y cuando hablaba del discipulado, de que él se convirtió. Y volvemos al mismo concepto de desaprender para volver a aprender. Qué difícil es desaprender, qué difícil es ser conscientes. Claro, es fácil cuando tú dices, la pornografía es mala, necesito desaprender la pornografía para poder ver la sexualidad como Dios la ve. Pero cuando es algo que tú crees que está bien, es muy difícil porque tú no eres consciente de que ese comportamiento te está alejando de la voluntad de Dios. ¿Cómo erradicas algo que te han venido diciendo desde que tenías 0 meses, desde que estabas en la barriga de tu mamá? Que tú viste, ni siquiera te lo decían, sino tú lo viviste. ¿Cómo se deben relacionar los hermanos? ¿Cómo es el tema del dinero? ¿Quién es el rol importante dentro de la casa? ¿Quién es la autoridad dentro de la casa? ¿Qué está bien y qué está mal? Y si tú creciste con eso, claramente lo estás implementando en tu trabajo, en la iglesia, mejor dicho, ese tipo de cosas es muy complicado, pero lo importante es ser conscientes, dejar ese tema de la compartimentación eh, a Dios, pero trabajarla también en el día a día.
porque de nada sirve que hoy digamos, después de leer este capítulo, uy, sí, soy consciente que estos son los 10 mandamientos de mi familia, de que estos temas tal vez no están alineados a lo que Dios quiere en mi emocionalidad sana, y ya. Y mañana entonces leemos otro capítulo, el viaje al futuro, y ya, pues se quedó ahí. No, hay que trabajarlo. Esto es, para mí es un libro de sanidad interior donde todo el tiempo uno está escarbando en su corazón, está escarbando, entregándole a Dios y cambiando. Y de seguro la próxima vez que si nos sentamos a identificar un mandamiento y lo vivimos, lo aplicamos, vamos a decir, aquí está mi familia en acción. Aquí está, aquí es donde tengo que cambiar. Aquí es donde lo tengo que poner en práctica. Aquí es donde tengo que trabajarlo con Dios, aquí con mi hijo, con mis hijos, aquí es donde tengo que hablarlo, porque es que yo no puedo asumir que porque yo lo estoy trabajando, los otros lo van a entender, mi familia lo va a entender, mi familia lo va a aceptar, mi familia. No es fácil, no es fácil si todos tus tíos, tus primos, tus abuelos ya están acostumbrados a vivir de esa forma y no lo han identificado y sido consciente y ustedes empiezan a ser diferentes, va a haber un choque, va a haber ¿qué pasó acá? Y es importante ser conscientes, transmitirlo y comunicarlo de la forma más asertiva para generar más bien un espiral positivo y no un espiral negativo, contagiar a otros para que sean conscientes de esto que estamos trabajando y no generar un choque y dividir, bloquear y quebrar relaciones. Y ahí después del tema de la compartimentación, hablaba mucho y daba el ejemplo de Frank y daba muchos ejemplos de cómo muchas veces, y todo tiene relación, las actividades cristianas, y Frank era pastor y todo eso, al no entender el genograma, el origen de su familia, lo dura que puede ser la vida, lo abrumador que puede ser un matrimonio, lo duro que puede ser las diferentes situaciones que estamos viviendo. La clave está en entender el genograma de la familia, en no dividir lo espiritual de lo terrenal, de lo que estamos viviendo, de nuestra familia. No hay que volver una espiritualidad inconexa, como decía, y que no tiene conexión conmigo, con mi humanidad, porque somos seres tripartitas. Todo está conectado con todo, como lo vimos en el primer capítulo. Todo afecta a todo. Mi espiritualidad afecta a mis emociones, mi físico, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo cuando no es que yo estoy haciendo todo esto para Dios y no me siento a entender mi realidad? Me puedo estar perdiendo de realmente vivir la vida plena, la vida de gracia que Dios me da. Y muchas veces nos volvimos muy egoístas y creemos que porque tenemos la espiritualidad aparente o esa falsa, como lo habíamos la vez pasada, bien, que no, cuando estamos desnudas ante Dios, nos damos cuenta que estamos vacías. ¿Por qué? Porque no hemos logrado identificar quiénes somos realmente. Y lo que menos quiero es que, como decía el capítulo anterior, lleguemos a la muerte y nunca sepamos quiénes fuimos. Siempre quisimos ser, quisimos parecer, pero nunca pudimos desnudarnos y realmente identificarnos. Entonces, es importante que tengamos eso, el tema claro, el tema del genograma. Es un término que no lo tenía claro. Estudiar nuestras familias. Empiecen con un árbol genealógico, quiénes eran sus padres, sus abuelos, sus tíos, sus hermanos, cómo es el matrimonio de sus tíos, cómo es el matrimonio de sus primos, de ahí para arriba, y van a poder identificar. Me pareció súper chévere lo que hacía él ahí de identificar con el método Braver qué tipo de familia te identifica. Entonces, hagamos nuestro genograma, pongamos los nombres, pongamos eh, emociones o situaciones, comportamientos que los identifican, no sé, padres divorciados, como decía, abuso, pornografía, temas que uno crea, que le pida a Dios que les revele que sean relevantes, y hay que orar por eso. Hay que cortar con eso. Si sabemos que eso nos está alejando de la voluntad de Dios, vamos a cortar con eso y vamos a someternos a lo que Dios quiere en nuestra familia, en nuestra vida, esa vida de libertad. Entonces es muy importante entender, y ahí nos vamos a dar cuenta de muchos comportamientos de nosotras mismas, de nosotras, y podemos identificar, ¿por qué soy como soy? B, C, mire mi familia. Eso no justifica nuestro mal comportamiento, porque no quiero llegar a que, entonces, no sé, voy a maltratar
a mi hermana le voy a pegar porque es que como yo vengo de una generación que maltrataba, entonces justifico mi comportamiento. O le voy a pegar a mis hijos, o soy una mujer perezosa, o soy una mujer grosera. No, no justifica tu mal comportamiento, pero sí te ayuda a identificar y reconocer qué está pasando para poder avanzar, para poder ser esa criatura en libertad, para poder identificar que si tuve padres ausentes, por ejemplo, si la pasaba trabajando mi papá, ¿cuál es mi concepto de un hombre, de mi padre? ¿Será que el concepto que tengo yo de Dios se refleja del concepto que yo viví con mi padre terrenal? No lo sé. Hay que sentarse y entender el genograma y luego identificar qué tipo de familia tengo. Y ahí él hablaba de diferentes tipos de familias, eh, pero es importante porque volvemos a lo mismo. Cuando entiendo qué tipo de familia vivo, en qué tipo de familia estoy, voy a poder trabajar en mis debilidades, reconocerlas y darle a Dios el lugar y darle a Dios la oportunidad, porque muchas veces al no reconocer y ser conscientes, no le damos a Dios la oportunidad de glorificarse en esas debilidades que hemos identificado. Entonces hablaba de los 5 niveles, eso está en la página 94, la familia con dolor, hablaba de la familia en el límite, hablaba en la familia atada a las reglas, la familia apropiada y la familia óptima. Y yo no sé si les pasó, pero yo empezaba a leer la última y yo, uy, no, esta está como muy dura, y empezaba a entender, y vengo de una familia cristiana, y cuando llegué al tipo de familia, yo decía, aquí me siento identificada. Esto fue lo que yo viví en mi niñez, esto fue lo que yo viví en el tiempo donde, donde yo estuve con mis padres, y no se imaginan que yo dije, y eso es lo que yo estoy intentando replicar en mi familia ahora con mi esposo y mi hijo. Increíble. Llorando decía, increíble Dios. Ayúdame porque yo quiero llegar a ser una familia óptima, a que realmente se pueda llegar a identificar las emociones, a aceptarlas, pero primero tuve que identificarlo, porque, y yo sé que mi esposo me está escuchando, porque antes de eso uno siempre asume que lo que está haciendo lo hace bien. ¿Por qué? Porque la intención del corazón es hacerlo bien y porque yo estaba replicando comportamientos que yo vi en mi casa, que para mí estaban bien, pero tal vez estaban alejados de lo que Dios decía en su palabra acerca de la familia, acerca de... Y entender, entonces entendí a mi mamá renunció a su trabajo como ingeniera de petróleos, que eso hace unos años era bastante lucrativo, y se dedicó a sus 4 hijas. ¿Por qué? Porque ella no tuvo una mamá presente. La mamá de ella la abandonó cuando ella tenía 2 años. Entonces ella quería como compensar que a sus hijas no les fuera a pasar lo que a ella le pasó. Entonces fue una mamá que estuvo todo el tiempo, hasta en el colegio donde yo estudié le decían Miss pensando que ella era profesora de todo lo que se le pasaba en el colegio, eh, porque ella nos llevaba todo y entiendo como su protección, el tema de estos son los límites, las reglas, como ella se convirtió al cristianismo ya después de casada con mi papá, pues quería que realmente sus descendencias y sus generaciones pudieran cumplir la voluntad de Dios, pudieran acercarse a Dios. Entonces, cuando uno empieza a entender, deja de juzgar y decir, es que mi mamá, ¿por qué hizo eso? Mi mamá, ¿por qué se aguantó eso? Y empieza a comprender, a tener más compasión y a vivir la gracia de Dios. Y a vivir y aplicar la gracia de Dios. Pero si no lo conozco, voy a replicar y simplemente mi generación va a replicar y replicar y replicar sin tener conciencia. Entonces, ¿qué tipo de familia te identifica? Léanla nuevamente, reflexionen y digan, ¿qué tipo de familia me identificó cuando yo era pequeña y me identifica en la familia que tengo hoy? No, yo cuando llegué son 5, pero cada una tiene y uno puede confundirse en una con la otra y empiecen a recordar y empiecen a escribir, porque cuando uno escribe, el cerebro vuelve a traer a colación muchos recuerdos. Como les digo, puede ser doloroso y pueden sentirse vulnerable, pero qué mejor forma de sentirse vulnerable que en la presencia de Dios, que es el único que realmente va a sanar, va a liberar y va a permitirnos ver con claridad lo que Dios tiene para nuestra vida. Y una de las frases que dijeron también que les ha impactado es, y esto no solamente se queda ahí, porque uno al principio lee el libro y dice, no, pues aquí todo mal, o sea, viviendo todo mal. Familias difíciles, tengo comportamientos que me están alejando de Dios, tengo que entender mi familia de origen, muchos fueron, no sé, no los conozco,
Por ejemplo, los papás de mi abuelito, tengo que preguntarle a mi mamá. Entonces, empezar a entender. Y yo decía, bueno, y sí, listo, sé que mi familia tiene estos pecados, es autoritaria, tiene amor al dinero, padres divorciados, no sé, lo que Dios haya revelado, y hay que. Me encanta lo que decía, perfecto, lo identificaste, lo vamos a trabajar, y fresca que eso no va a determinar tu futuro. Fresca que tus hijos y tu familia y los hijos de tus hijos no van a tener por qué vivir, porque hoy tú estás siendo un tipping point, un breaking point, o sea, un punto de quiebre en tu familia, en tus generaciones. ¿Por qué? Porque estás siendo consciente. Como tu familia de origen no determina tu futuro, cuando uno se vuelve, recibe a Cristo en su corazón, se vuelve parte de una nueva familia, de una familia de Cristo, de la familia de Dios. Y esa familia sí es la que te va a permitir a ti impactar tu futuro. El que pertenezcas a la familia de Cristo, el que pertenezcas, que tengas nuevos hermanos en la fe, que tengas nuevos padres espirituales, no sé si han escuchado ese término, y es como aquella persona que lo levanta, que lo acerca a uno, que le da palabras de afirmación, que le da revelación acerca de la palabra de Dios. Uno empieza a completar la familia, a ver con otros ojos el concepto de familia, y como lo dice la palabra de Dios, el concepto de familia, cuando uno lo ve a la luz de la palabra, habla de que todos los miembros son importantes. Y habla de cómo el ojo, cuando está enfermo, la muela va a decir, ah, no, fresco, no pasa nada. Todos estamos conectados, todos crecemos como familia, todos tenemos un mismo propósito, todos tenemos algo en común, y es que queremos amar, obedecer y glorificar a Dios con nuestra vida. Entonces, sí, estás en la familia donde estás, no por error, no por accidente, pero tienes una oportunidad de pertenecer a una familia nueva. Por eso es tan importante congregarse. Eso no es un tema religioso de ir a la iglesia, y es que porque todos lo hacen, no, es porque tú estás construyendo relaciones significativas con la familia de Cristo, porque van a ser relaciones para la eternidad, van a ser relaciones que te van a permitir a ti madurar y crecer, aprender a desaprender, trabajar, mujeres que van a estar apoyándote en oración, van a estar apoyándote, que te pueden dar un consejo sabio y no un consejo que tal vez te siga alejando de lo que Dios tiene para tu vida. Entonces, importante que entendamos, ok, vivo en esta familia, ha sido desastrosa, tiene muchos temas, pero tengo la oportunidad de pertenecer a la familia de Dios, porque Dios sí determina mi futuro, porque mi futuro ya está escrito en la palabra de Dios, porque ahí dice, hay promesas de Dios para mi vida. No las conozco, vea la palabra de Dios, escucha la voz de Dios. Y cuando dice que Jesús es el mejor modelo, eh, y al final del capítulo habla de la vida de José, que para mí también José es como, yo venía justo hablando con mi esposo y yo le decía, si yo fuera José, o sea, yo hubiera cogido a mis hermanos y los estrangulo, y cual que les voy a dar puestos, no sé qué, se me van y ustedes y ahora me sirven a mí, o por lo menos a mí no, pero a los pobres, pero José la tenía clara. José tenía clara su identidad en Dios. Analicemos nuestro pasado para poder aclarar nuestro presente. Lo único seguro que tenemos nosotras es el hoy. Y para disfrutar nuestro hoy necesitamos retroceder para avanzar. Hay que estar solos para poder estar juntos. Hay que estar solas para poder entender nuestro pasado, entender nuestra familia, para poder luego llegar a la familia de Dios, y entender con otros ojos lo que Dios tiene para nosotros. El ejemplo de José, la verdad que fue para mí interesante, nunca lo había visto de esa forma, pero a él le pasó de todo, ¿no? La tristeza, el abandono, la negación, el rechazo, la pérdida de su familia. O sea, si hacemos los 10 mandamientos de José, pobre, o sea, duro, duro, una familia que uno no quisiera estar. Pero sin embargo, nunca renegó de Dios. Él siempre estuvo pendiente de lo que Dios tenía, y al final todo su pasado, todo su genograma tenía un propósito, y Dios lo llevó a ser donde está, y a que entendiera que al unirse a Dios, él y su familia iban a ser de bendición. Y le tocó duro, luego después lo que lo acusaron cuando le tocó ir a yo decía, no, pero no más, o sea, entre él y Job se pelean el peor personaje, de la Biblia, de todo lo que les pasó. Y él decía, no, hay decisiones diarias que se centran alrededor de nuestros viajes con Dios, pero tenemos que identificarlos. Entonces la historia de José me llamó mucho la atención, y de hecho Génesis 20:50, que habla como
que todo lo malo obra, o sea, que de verdad obra para bien, y que Dios de lo malo saca algo bueno, y es realmente porque nada le sorprende a Dios. Tu familia no le sorprende a Dios. Incluso tu pecado no le sorprende a Dios, porque Él ya lo tiene, Él ya lo sabe. Él lo que anhela es que por voluntad propia nosotras identifiquemos y retrocedamos para avanzar hacia tener una relación significativa con Él. No sé si antes de terminar con la oración, que me parece súper bonito los capítulos como ahora, intencionalmente en lo que tenemos que trabajar como mujeres en cada una de estas áreas, alguna quisiera complementar algo de lo que hablamos el día de hoy, de lo que el libro pudo marcar a su corazón, de lo que le enseñó, de lo que la retó. ¿Alguna quiere complementar algo de lo que ya hemos hablado en este capítulo? Porque la verdad es que yo quedé impresionada de que uno habla mucho de la familia, pero es muy fuerte el impacto. O sea, en la familia en la que crecimos tiene mucho poder, por decirlo así, de alguna forma. Y es importante sentarnos, tengamos la edad que tengamos, estemos en el momento de vida, en la temporada que estemos, analizar nuestro pasado, nuestra familia en la que estamos, para no solamente no cometer los mismos errores, sino para arraigar esos malos comportamientos que creemos buenos, porque así lo hemos hecho toda la vida, que nos están alejando. El miedo, el fracaso, la timidez, la inseguridad, ese tipo de cosas que uno asimila y dices que yo soy así, ¿cómo te hizo Dios realmente? Y está en la palabra de Dios. Entonces, no sé si alguna quiere complementar algo de lo que hemos estado hablando hoy. ¿No? Listo. Margarita. Este, me llamó la atención también la lectura de que el retroceder para avanzar nos permite conocer secretos y pecados, ¿verdad? Que algunas veces están ahí guardaditos, creyendo uno que van a desaparecer, y eso es lo que hace que se repita y que se repita porque está como encubierto. Y cuando ya nosotros, el Señor nos permite conocerlo, y yo creo que ahí el Señor dice que seamos renovados, ¿verdad? En la transformación del entendimiento, y que conocemos esa verdad, con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros vamos a transformarla para que nuestras próximas generaciones. Entonces me deleitaba de que cómo podemos lograr, cuando se descubre un secreto de eso y ya exponerlo a la palabra, no va a trascender. Me encantó esa parte también. Y como decía al final, nos vamos a encontrar con un muro. O sea, nos vamos a encontrar con cosas desconocidas que no sabemos incluso nosotras Sí, mismas. Y un viaje con Dios, y eso yo creo que al final es el siguiente capítulo que habla de el viaje a través del muro, es cómo vamos a lograr con Dios hacer algo con todo esto que estamos descubriendo, que para nosotras, para muchas de nosotras es nuevo. Entonces, qué chévere, gracias por compartir. Nidia. Bueno, también digamos que para esto pues siempre es importante cuando él habla ahí de la palabra final, nuestra necesidad de estar solos y juntos. Y pues obviamente para llevar a cabo muchas de las cosas que hemos estado, digamos, y que yo miraba y analizaba del libro, pues siempre uno va a necesitar, obviamente que va uno ante la presencia del Señor, pero algunas veces o casi siempre necesita de alguien, ¿no? Entonces aquí él nos decía, mira, uno puede conseguir un mentor, un consejero, un amigo, bueno, de diferentes personas que obviamente estén crecidos espiritualmente. Y, pero también hay otra cosa acá que dice una persona de confianza, por ejemplo, un amigo del que uno le pueda preguntar cómo me ves, cómo me encuentras, cuando yo hablo contigo, qué piensas tú, digamos, que ves en mí como persona, en mi parte espiritual, en mi parte emocional. Así no me conozca del todo, pero algunas veces digamos, yo le puedo decir a una persona, ay, mire, Vivi, yo te noto como triste, como decaída, te pasa algo, tienes algo, estás preocupada. Muchas de esas cosas, porque unas veces lo pasa por alto porque dice, no, no quiero ser intrometida ni nada, pero algunas veces cuando uno le dice a la persona, dime,
pero también es ese dime que si la persona te dice algo a ti que no es como muy grato que digamos, porque pues esas cosas no nos gusta recibirlas, pero es también tener la disposición de analizar y mirar realmente si está pasando algo o no, o si la persona está equivocada o no. Entonces, por ejemplo, algo rápido, hoy estuve en una reunión y la señora que estaba dirigiendo la reunión le dice a uno de los abogados, oye, yo te noto tenso, te noto preocupado. Y él dice, no, 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 yo no estoy tenso ni preocupado, solo estoy pensando en lo que tú estás diciendo. Entonces, digamos que ya pienso yo que tuvo alguna apreciación muy apresurada y ya él después llega y le dice, mira, es que yo estoy pensando esto y esto, pero él está obviamente no mirándola fijamente, entonces seguramente eso por ella se desvió. Pero bueno, la cuestión es que uno verdaderamente pueda tener una persona de confianza que uno le pueda preguntar y uno también aportarle, digamos, a esa persona. Es más o menos eso. Ujú. Eso es totalmente cierto y va a ser una de las tareas también que podamos escoger 3 personas y preguntarles, ¿cómo me ves? ¿Qué ves en mí? Y que seamos transparentes y que estemos dispuestos a escuchar lo que tienen para decirnos. Bueno, antes de terminar, voy a leer esta parte para terminar nuestra reunión de hoy. Las invito a que lo digan de todo corazón. Señor, creo que eres un Dios con grandes propósitos. Me pusiste en una familia determinada, en un lugar determinado, en un momento determinado de la historia. No veo lo que tú ves, pero te pido que me muestres la revelación y los objetivos que tienes para mí en tu decisión. Señor, no quiero traicionarte ni ser desagradecida por lo que se me ha dado, pero al mismo tiempo ayúdame a distinguir lo que necesito dejar atrás de mi pasado y cuáles son los asuntos esenciales que debo tener en cuenta en mi discipulado del presente. Concédeme valor, concédeme sabiduría para aprender del pasado sin salir lisiada. Al igual que José, quiero ser una bendición para mi familia terrenal, mi familia espiritual y para todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridas, ya les escribo las tareas. Gracias por este tiempo. Dios las bendiga. Les mando un abrazo virtual gigante. Gracias. Nos vemos el próximo Feliz noche jueves. para todas. Feliz Muchas semana. gracias. Feliz